Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punta de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punta proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo. Por lo que podemos deducir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio y habría llegado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico. Es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros emigrantes. La primera teoría o modelo es lo más difícil para cambiar, porque está manejado por los expertos que definieron esta teoría. Entonces, como el primer modelo teórico, hay que comparar todo lo que sigue después contra el padre o la madre paradigmática, Clovis. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos, como actualmente se los conoce, pasan por el estrecho de Bering, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho, llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el estrecho de Bering. Las teorías provenientes de los países centrales definían las hipótesis del poblamiento. Sin embargo, en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires, a finales del siglo XIX, Florentino Ameghino, paleontólogo y naturalista autodidacta, se animaba a desafiar este pensamiento. Durante el primer Congreso Internacional de Americanistas de París, en 1879, Ameghino sostuvo que el hombre era originario de América. La teoría de Ameghino postula que el hombre es originario de América, concretamente en la Argentina. Los restos que va hallando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el Viejo Mundo. De ahí que él parta de ese paradigma. El hombre se origina en América.
La teoría produjo un breve cisma en el universo científico. No solo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento, también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento. Hasta tal punto las ideas de Ameghino cuestionaban al modelo Clovis, que el mismo Alex Hrdlicka, un defensor de la teoría del ingreso por Bering, se trasladó hasta Buenos Aires para intentar descartar punto por punto las ideas de Ameghino. Ameghino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución, el Homo pampeus, quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta. Eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre, y por tanto supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte completando el poblamiento de la Tierra. Estamos en la barranca de Montehermoso, entre Pehuencoó y Punta Alta. Esta es una barranca famosa porque aquí estuvo en 1832 y 1833 Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo con el Beagle. Y en 1910 estuvieron Florentino Ameghino y Alex Hrdlicka, y en este lugar fue donde tuvieron uno de sus principales debates. Entonces acá, en este lugar, en la mitad superior de este afloramiento, en unos escalones, encontraron artefactos de piedra. Estos artefactos de piedra, de este tipo, los que tengo yo ahora en la mano, fueron recogidos por Hrdlicka y por Ameghino. Ameghino pone en su nota: debo decir que he visto al señor Alex Hrdlicka recoger piedras y artefactos líticos similares a estos, pero no sé cuál es su interpretación, ni tampoco se le he preguntado. La interpretación de Hrdlicka fue diametralmente opuesta. Mientras que Ameghino pensaba que estos eran artefactos pertenecientes a los albores de la humanidad, Hrdlicka, 2 años más tarde, publicó que estos artefactos realmente eran muy modernos y eran producto de los indígenas que hasta hacía poco habían asolado las puertas de Buenos Aires y la región pampeana en general. La reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente. Rechazó las hipótesis de Ameghino y arrasó no solo al Homo pampeus, su propuesta más arriesgada, sino también la idea de que el hombre sudamericano había convivido con animales extinguidos. Sin embargo, en este caso, el tiempo demostraría que Ameghino tenía razón. El hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria. En el sitio de Pehuencoó están estudiando un yacimiento de pisadas fósiles de animales extinguidos, animales que tienen más de 10.000 años de antigüedad. Desde la época de Ameghino se ha discutido la coexistencia de los primeros seres humanos con esta fauna, con estos animales de gran tamaño como el megaterio, el perezoso gigante, el milodon, el gliptodonte. Y recientemente hay algunos indicios que dentro de este sector con pisadas de animales fósiles extinguidos hay algunas huellas humanas. Entonces esto es una prueba más, pero muy contundente, de la coexistencia de los primeros pobladores con los grandes mamíferos del Pleistoceno americano.
El modelo de migración terrestre propuesto por Clovis parecía indiscutible. Y nadie se atrevía a poner en duda que el paleoindio había sido el primer habitante de América. Sin embargo, nuevas investigaciones volvieron a poner en duda estas afirmaciones categóricas. Los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse. Ellos extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos, ¿no es cierto? Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Bering: el amerindio. La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia. La existencia del amerindio viene a poner luz sobre el origen de la población latinoamericana actual, pero deja abierta la discusión acerca del primer habitante de Latinoamérica. Si los paleoindios llegaron por Bering hace 11.500 años, y más tarde lo hicieron los amerindios, ¿cómo puede explicarse que existan evidencias de pobladores de Sudamérica cuya antigüedad es mayor a los 12.000 años? Algunos investigadores sostienen que el hombre llegó a América hace ya más de 35.000 años y que Bering no debe considerarse como el paso excluyente. Estas teorías se afirman en la hipótesis de un poblador temprano sustancialmente distinto, tanto de paleoindios como de amerindios: el paleoamericano. Aproximadamente a 40 kilómetros de Belo Horizonte, en Brasil, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Lagoa Santa. Allí, un equipo encabezado por el bioarqueólogo Walter Neves encontró restos fósiles humanos con una antigüedad de 11.500 años. Este hallazgo permitió la reconstrucción morfológica de un hombre primitivo de características inéditas conocido como el cráneo de Lucía. Esse chapeuzinho. Esse chapeuzinho. Tanto paleoamericanos como amerindios presentan afinidades morfológicas con grupos asiáticos. El cráneo de Lucía, en cambio, posee una fisonomía que se corresponde con pueblos africanos o australianos. Se trata, según los investigadores, del paleoamericano, el primer habitante de Latinoamérica. La idea que aún prevalece es que el continente americano fue ocupado por poblaciones asiáticas muy similares a las poblaciones indígenas que tenemos hoy día. Pero Héctor Pucciarelli y yo, en fines de los años 80, demostramos que cuando se analiza la morfología del cráneo de los primeros americanos, se muestran muy distintos de la morfología de los indígenas actuales. O crânio está lá, a coluna está aqui, a bacia está aqui. Provavelmente essas pedras, se foi fletido, deve estar em cima do... El paleoamericano habría llegado al continente mucho antes que los grupos amerindios y paleoindios. Su suerte no fue distinta a la sufrida por los paleoindios. El paleoamericano también se habría extinguido.
Pero lo importante es que tanto Lagoa Santa como otros cráneos menos famosos son los de mayor antigüedad, son los que nosotros llamamos paleoamericanos. Es el estrato más antiguo de pobladores americanos que se conoce. Nosotros empezamos a publicar nuestras ideas en el año 89 y por 10 años nuestras ideas fueron completamente ignoradas por la comunidad, digamos, científica internacional, sobre todo por la comunidad norteamericana, que es la comunidad que está más involucrada con la cuestión de la ocupación de América. Y en este sentido, el suceso mediático del cráneo de Luzia y su reconstitución facial forzó un poco la comunidad internacional a admitir que alguien en Sudamérica estaba proponiendo algo distinto. A diferencia de otros sitios arqueológicos que solo disponen de instrumentos de piedra, Lagoa Santa posee un conjunto de evidencias que lo convierten en un sitio decisivo para intentar comprender el poblamiento de América. Lejos de tratarse de un hecho aislado, se suma a otros sitios que tampoco pueden ser ignorados. Las avanzadas investigaciones en Taima, Venezuela, Pedra Furada y Toca da Esperança en Brasil, y fundamentalmente el hallazgo del sitio arqueológico de Monteverde, son suficientes al menos para poner en duda la hipótesis de una única entrada al continente. El hallazgo de Monteverde fue presentado por el profesor norteamericano Tom Dillehay de la Universidad de Kentucky y el geólogo chileno Mario Pino de la Universidad Austral. It's controversial, potentially, and you're changing people's ideas. And in this case, we're rewriting the first chapter of human history in the Americas. Monteverde está ubicado a 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Posee dataciones de carbono 14 que certifican una antigüedad de más de 12.500 años, es decir, al menos 1.500 años antes de Clovis. En Monteverde se encontraron indicios de un asentamiento reducido y organizado, merced a la presencia de restos de chozas, cuero, carne de mastodonte, herramientas de hueso, hierbas medicinales y, entre otros descubrimientos, la huella de un niño. En el sitio de Monteverde tenemos dos capas ocupacionales humanas. Lo más antiguo es una ocupación posible nomás. Se llama Monteverde I, que está fechando a 33.000 años atrás. No tenemos la evidencia científica dura para rechazar esta evidencia ni aceptarlo. Sin embargo, a los 12.500 años atrás se encuentra la capa de Monteverde II, que es muy conclusiva como evidencia científica dura. Y este es el sitio más temprano que es aceptado por los científicos a lo largo del Nuevo Mundo. Los sitios de Clovis están fechados en 11.500 antes del presente. No son más antiguos que eso, nunca. Ahí surge la disrupción con Monteverde, porque Monteverde tiene una fecha entre 12.500 y 13.000 antes del presente. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué tanta diferencia entre 11.500 y 12.500? Son solo 1.000 años. Pero la diferencia es latitudinal. Lo Clovis, cierto, original, está en Nuevo México y Monteverde está a los 41 grados sur, en Puerto Montt. Luego, si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde, esas personas llegaron a América hace 20.000 años atrás por el estrecho de Bering. Y entre 20.000 y 11.500 sí hay una diferencia. Erosionando
bajo de una capa de turba. Yo creo que Monteverde está enseñándonos que tenemos que primero repensar nuestras teorías de quiénes son los primeros americanos. Las teorías de Dillehay se encontraron con fuertes resistencias, algunas de ellas no solo científicas. You're crazy. Don't do this at the outset of your career. The data must be bad, and so forth. En el ambiente denominábamos a estas personas la policía de Clovis, porque su actitud era policíaca, cortando los fondos, por ejemplo, prohibiendo investigar sitios antiguos. Y la policía de Clovis y sus asociados nunca escribió en una revista científica una crítica a Monteverde, sino que las críticas a Monteverde surgían de manera coloquial, en los pasillos de las universidades, de los congresos, originando un ruido que era muy molesto para la investigación. La historia de Ameghino se repitió casi medio siglo más tarde. Una comisión de expertos, entre los que se encontraban defensores del modelo Clovis, viajaron hasta Chile para analizar el sitio. A raíz de una idea del curador del Museo de Texas y con la ayuda de un millonario petrolero tejano con un mecenas, junta a 13 investigadores canadienses, norteamericanos y sudamericanos, algunos policía Clovis, algunos pro Monteverde, y hacen un viaje desde el laboratorio de Tom en Kentucky en esa época, vuelan en el avión privado de mecenas hasta Valdivia. En Valdivia ven toda la colección arqueológica de Monteverde y vamos con todos ellos a Puerto Montt y a Monteverde y hemos abierto previamente una excavación. Al término de esta excursión tienen que hacer una votación en voz alta y es una historia muy linda. En un pequeño bar en las cercanías de Puerto Montt la votación es unánime de que Monteverde es tan antiguo como lo pensamos siempre y es tan complejo como lo hemos mostrado. Yo pienso que Monteverde como un sitio solitario no puede cambiar este modelo de pensar de cómo fue poblado de lado del mundo. Lo que sabemos que está llegando a ser muy claro es que el modelo teórico de Clovis no puede explicar poblamiento de todo de América, menos América del Sur. Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. Aquellos hombres originarios habrán llegado por el Atlántico, por el Pacífico, por el norte, por el sur, hace 10.000 años, hace 100.000 años, paleoamericanos, paleoindios, los primeros, los últimos. La ciencia en su hambre vital encontrará tarde o temprano las respuestas. Sabrá cuándo y de dónde llegaron. Se podrá aventurar quiénes eran. Ese día, de alguna forma, será un día como todos los demás, en el que aún tendremos pendiente un enigma inquietante. ¿Hasta dónde se llegará? ¿Quiénes y cuántos serán los que alcanzarán el final
de este largo camino de incertidumbres.